En el presente video estaremos explicando la monografía sobre la fake news y la desinformación confeccionada por Gabriela Mendoza, Caroline Rojas, Jorge Brose, Licio Riola y Estefanis Marín para la asignatura de Método de Estudio de la Universidad Interamericana de Panamá del curso propedéutico Minsa y FARU. Mi nombre es Caroline Rojas y voy a hablar sobre lo que vendría siendo los antecedentes y la situación actual de las fake news. La primera fake news de la historia contemporánea fue publicada por el periódico neoyorquino The Sun en 1835, donde informaban sobre seres que habitaban la Luna. La noticia causó un gran impacto en Estados Unidos, gracias a tres grandes factores. Primero, la aparición de las prensas de alta capacidad. Segundo, la caída del precio de los periódicos, en ese tiempo penny press. Y tercero, la llegada de los nuevos medios de transporte que superaban la velocidad de los caballos por primera vez en la historia, es decir, los trenes y los barcos de vapor. Estos factores ayudaron a difundir a gran escala una información falsa y sensacionalista, bajo el disfraz de una noticia verdadera. Situación actual. Sabemos que las noticias falsas pueden iniciarse como noticias verdaderas. El contenido y la exageración posterior las convierte en falsas y es allí cuando llegamos a la pregunta, ¿por qué creemos que se generan las noticias falsas? A veces son utilizadas por compañías para atacar a competencias, a personas para atacar a otras personas, venganza, otras por crear humo y terminar siendo virales, otras para confundir la opinión pública y otras la usan para motivos más personales como denostar personas. Para esto hay 1.000.000 de motivos y cada uno se desconoce más que el otro. En resumen, la calidad de información que maneja la opinión pública repercutirá en la capacidad de la misma para formar un pensamiento crítico y libre. En la primera tabla tomamos en cuenta el hombre, la mujer y las personas las cuales prefirieron no contestar. Tomamos 266 hombres, 210 mujeres y 2 personas las cuales prefirieron no contestar, lo cual nos dio un total de 478 personas y un porcentaje de 100%. Para la segunda tabla tuvimos la cantidad de edades, lo cual fue menor de 20 años, de 20 a 30 años, de 31 a 40 años, de 40 a 50 años, de 51 a 60 años y mayores a 60. Esto nos dio un total de 478 personas nuevamente y un total de 100%. Fue así que estas 478 personas con un porcentaje de 100% fueron divididas según hábitat. Primero teníamos el urbano, que eran más de 500.000, después el urbano, que era entre 100.000 y 500.000, el urbano de menos de 100.000 y la población rural o costera. Luego de esto tuvimos una cantidad de otras personas, las cuales fue un porcentaje del 1,0%. Todas estas tablas nos dejó así un conteo de 485 respuestas, de las que 7 representaban algún error, por lo que el análisis lo hemos realizado sobre 478 válidas, cuyos datos generales se resumen en la tabla siguiente. Según el análisis de las tablas, las 478 personas fueron distribuidas según su área laboral, lo cual nos dio un resultado de 26 personas en el periodismo, 185 personas en comunicación, 12 personas en tecnología, 38 personas en gestión empresarial, 78 personas en profesión liberal, 9 personas en producción industrial, 17 personas en productos o servicios, 13 personas en enseñanza o universidades, 40 personas en administración y política, 21 personas en servicio público y 39 personas cuya área laboral se desconoce. Esto nos dio un total de 478 personas y un porcentaje de 100%. Mi nombre es Licio Riola y hoy hablaré sobre los objetivos generales. El objetivo general de este proyecto es demostrar la crisis que se vive por las fake news, desinformando a las personas con información errónea y falsa. Mi nombre es Gabriela Mendoza. Objetivos específicos. Primer objetivo, explicar en qué consiste el concepto de fake news y mencionar cómo se ha ejercido la manipulación informativa a lo largo de la historia. Segundo objetivo, identificar la problemática que las personas enfrentan cotidianamente con el contenido falso en redes. Tercer objetivo, identificar las motivaciones de ciertos colectivos y personas que generan y distribuyen este tipo de información. Justificación del proyecto. Siempre han existido las noticias engañosas, pero a partir de nuevas tecnologías de comunicación e información, las fake news han proliferado a lo largo y ancho del planeta. Las fake news desinforman, haciendo que las personas crean información incorrecta, llevando muchas veces a que también difundan esta información.
Lo que motivó el tema de la investigación fue lo vulnerable que somos las personas, que al pensar que una información en alguna red social siempre es verdadera. La idea de este proyecto es que las personas sepan detectar una fake news y no sean fáciles de engañar. Mi nombre es Gabriela Mendoza. Planteamiento del problema. En pleno siglo XXI, la evolución de la fake news en la sociedad ha tomado mucho mayor protagonismo desde que se han posicionado en las diferentes plataformas sociales, las cuales son generadas para causar controversia, dañar la integridad o imagen de un personaje, aumentar seguidores, entre otras cosas. Número 2. Esta problemática de las fake news está siendo uno de los principales motivos por los que las noticias e informaciones ya no gozan de total credibilidad, como antes, debido a la desinformación desmedida. Número 3. Las fake news han tomado mayor visibilidad en las redes sociales. La propagación de estas hoy día es más factible para quien las crea, ya que el difundirlas ya no es un problema, por la facilidad que ofrecen los medios digitales, por lo que antes de compartir hay que investigar bien la noticia. Soy Jorge Brose. Instrumentación. Para poder explicar las consecuencias y qué tanto se sabe de las fake news, se utilizó un formulario de Google en el cual se hicieron preguntas para conocer cómo las fake news afectan la credibilidad de las personas y cómo influyen en la vida cotidiana de las mismas. Encuesta. La población a la que se encuestó fue a los jóvenes con edades entre los 18 y los 25 años. En este rango de edades obtuvimos respuestas de estudiantes de diversas carreras universitarias y de jóvenes en general. La muestra se seleccionó con la ayuda de un formulario de Google, en el cual se colocaron 9 preguntas que nos ayudan a comprender la situación del problema mencionado anteriormente y poder sentar las bases para encontrar una solución. Abajo podemos encontrar el link para llenar la encuesta. Estas fueron las preguntas. ¿Eres estudiante? ¿Sabes qué son las fake news? ¿En qué red social te has encontrado una fake news? ¿Crees que las fake news son utilizadas por los grandes medios de comunicación? ¿Alguna vez has compartido una fake news? Con relación a la pregunta anterior, cuando descubriste que era una fake news, ¿le aclaraste a quienes compartiste que la noticia era falsa? Cuando realices una búsqueda en internet, ¿verificas que la información sea verídica? Si recibes una fake news, ¿comunicas al instante a la persona que te la envió que esa noticia es falsa? ¿Crees que con el aumento en el uso de las redes sociales las fake news se esparcen con mayor facilidad? Soy Estefanis Marín. Resultados. Ahora que hemos finalizado las encuestas, podemos extraer los resultados de las 46 personas participantes. Tal y como hemos podido comprobar, el 89,1% son estudiantes y el otro 10,9% no. El resultado da a conocer que la mayoría de los participantes, el 93,5%, sabe sobre la existencia de las fake news. La mayoría de estas son encontradas en redes sociales como Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube y Facebook, las 3 primeras mostrando una cifra mayor. En el aspecto de promover la fake news, el 54,3% no ha difundido este tipo de material, mientras que el 45,7% sí. Al descubrir que el material compartido era una noticia falsa, el 47,8% votó porque no aplicaba, mientras que el 39,1% comunicó que lo compartido era una noticia falsa y el 13% no lo hizo. En cambio, si ya se sabe que es una noticia falsa, al ser recibida, el 63% le comunicaría instantáneamente al remitente de esta que es una fake news. Como medida fundamental para disminuir el fake news, es recomendable verificar la veracidad de la fuente. Esta acción la practicó el 47,8% de las personas encuestadas. Para finalizar, la mayoría de encuestados, el 89,1%, votó que con el aumento en el uso de las redes sociales, las fake news tendrán un crecimiento con mayor facilidad. Podemos deducir, basado en este proyecto, que la mayoría de personas están al tanto de la existencia de las famosas fake news, y gran parte demuestra un comportamiento en contra del crecimiento de este tipo de material. Esto no quita la necesidad de promover más la educación sobre cómo evitar las noticias falsas que pueden llegar a transmitir una mala información que nos afecte a todos.
Propuestas. Para lograr reducir la propagación de las llamadas fake news, es necesario educar a la población con técnicas que ayudan a distinguir las verdaderas noticias. Creer una noticia de dudosa fuente es muy sencillo, ya que es fácil engañar al usuario, por lo que es necesario verificarla en numerosas fuentes para confirmar la veracidad de esta y no sacar una conclusión rápida. Al final, todo es una cadena. Al darse cuenta de una noticia fake, es obligatorio reportarla, al igual que darle conocimiento a los demás para que hagan lo mismo, logrando así eliminarla y que no se siga esparciendo la falsa noticia. También existen varias formas sencillas para reconocer una fake news. Podemos comprobar el autor, las citas textuales, links y muchos otros aspectos de la noticia solo googleando esta en nuestro navegador de confianza, evitando así las noticias falsas. Conclusiones. Podemos concluir que con esta investigación muchos estudiantes ya están enterados sobre el peligro que son las fake news, y es bueno saber esto, ya que facilitaría mucho más la implementación de métodos para poder controlar el esparcimiento de las fake news, ya que son los estudiantes quienes utilizan más a menudo las redes sociales y además son el presente y futuro de la población. Las noticias falsas desinforman a la población. Gracias a este trabajo ya muchas personas por medio de la exposición y de las encuestas saben el desenfreno que tienen las fake news. No siempre todo lo que vemos en las redes sociales u otras vías de comunicación son totalmente ciertas. Debemos saber identificar una fake news. Recomendaciones. La mejor recomendación que podemos dar sería expandir la encuesta a otros grupos sociales, como lo serían los trabajadores, emprendedores, personas de tercera edad e incluso los niños, y así poder ampliar la investigación y conocer cómo estos grupos ven a las fake news y poder crear un plan de trabajo adecuado para todos. Otra recomendación para prevenir y saber qué hacer ante la información falsa en Internet es que cuando veamos una cadena, noticia o información que circula y esta no nos parece alarmante o interesante, detengámonos unos segundos a reflexionar y a buscar esa misma información en otras fuentes de confianza. No contribuyamos a difundir noticias falsas ni a crear alarma o preocupación.